A partir de ahora estás escuchando Cine Continuado por Punto Cero. Cine Continuado, cine sin urgencias. Buenas noches, estamos aquí en Cine Continuado nuevamente, hemos vuelto aquí en Punto Cero. Mi nombre es José Tripodero. El señor Martín Cataldi, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Nos tuvimos que adherir, ¿no? Sí, Forzosamente, claro que pero sí. bueno. Nos adherimos al paro la semana que viene, la semana pasada. Sirvió para mucho. El señor Facundo Escuro Salinas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Aldi Molinaro en la operación técnica, por supuesto. Y yo creo que tenemos que pasar ya a la efeméride, ¿no? Sin tiempo que perder. Es momento de efemérides. El Cine Continuado presenta Bodega La Azul. Claro que sí, Bodega La Azul presenta la efeméride como cada jueves. Bodegalazul.com o Bodega La Azul en su cuenta de Instagram. Ustedes pueden hacerse de esos vinos espectaculares, ¿sí? Y disfrutar lo que queda de este verano. Y Facu nos trae otra vez a un director de fotografía, ¿sí? Claro Porque es su bien. área favorita. Haciéndole justicia a la gente detrás de cámara. Sí. Un poco, sí. Vamos a hablar de un director de fotografía que casi es como doble efeméride, podría ser cualquiera de las dos, porque nació un 10 de febrero de 1913 y murió un 22 de febrero de 2016. Así que estamos ahí como en el mes, ¿no? de todo. Vamos a hacer- Vivió, Bien. pero Vivió. bastante. 103 años. Sí, sí. Casi como un Eh, Magic Click. Claro, exacto. Sí. Antes de decir quién es una frasecita que Spielberg dijo de esta persona que dijo, pensé que podía hacer cualquier cosa. Este director de fotografía Que él podía hacer cualquier cosa. Claro, que este tipo del que vamos a hablar podía hacer cualquier cosa que se le proponga y es el gran Douglas Slocum, que se pronuncia así, Slocum, aunque no tiene una W en el medio, pero bueno, es así. Que es uno de los directores de fotografía con la filmografía más variada de la historia del cine británico y norteamericano, uno de los que tiene cosas más variadas, ya vamos a repasar un poquito todo eso. Pero bueno, Ralph Douglas Vladimir Slocum, todo eso, casi como yo, nació en Putney, Londres, hijo de Marie y de un periodista llamado George Slocum, que una de las primeras cosas que tuvo que hacer el papá de Douglas fue reportar el hundimiento del Titanic. Nada, tranquilo, Bien. ¿no? Bien. Arrancaste como por ahí. Su mamá era rusa y el padre era un corresponsal en París del Daily Herald, por lo que Slocum pasó varios años de su infancia y su adolescencia y más en Francia. Vivió mucho tiempo en París, donde se licenció en matemáticas, que para la fotografía viene Sí, bastante claro. bien. Sí. Así que en la Sorbona. Y siguiendo el ejemplo de su papá, cuando regresa a Gran Bretaña en la década del 30, comienza a trabajar como reportero y fotoperiodista. Trabaja para revistas como Life y Paris Match. Y él Yo creo que, perdón, era un sueño para un fotógrafo trabajar para Life, ¿no? O Y venderle una sí, foto a Life, sí, ¿no? por mucho Porque tiempo. fue la publicación por excelencia del siglo XX para Sí, hacer fotoperiodismo. National Geographic para Claro. un estilo y Life para el otro, ¿no? Sí, Exacto. sí, sí. Todo el siglo XX más o menos está marcado por ese tipo Ujú. de cosas. Él pretendía ser fotoperiodista y siendo un joven fotógrafo presenció cositas que pasaron como el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bien. Que en el 39 visitó Danzig, no Glen, sino No. la ciudad que Gans se llama ahora en Polonia, donde empezó a fotografiar el creciente sentimiento antijudío que se vivía en ese lugar y en consecuencia se encuentra con el otro cineasta que se llama Herbert Klein, que le encarga filmar los acontecimientos que estaban sucediendo en un documental llamado Lights Out, que cubría un meeting de Goebbels, que Douglas Slocum lo va a cubrir
y con el sonido de la cámara lo interrumpe a Goebbels, que se distrae y lo tienen que parar porque la cámara con la que estaba filmando hacía mucho ruido. Espectacular. Bien. Miedo ahí. Y como también Slocum filma un incendio que hacen de una sinagoga, lo meten un par de días presos por filmar esas cosas que no querían que se queden registradas. Y estando en Varsovia, en 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invade a Polonia, y estando con Klein, escapa, se mete en un tren que lo metrallan por todos lados, se ocultan abajo, tienen que viajar. Y para poder escapar, compran un caballo y una carreta a una granja polaca y regresan a Londres, yendo por Letonia, por Estocolmo y más, hasta que vuelven a Londres. Y ahí arranca otra etapa en la vida de Douglas, que todavía ni llegamos a las películas, pero No, es increíble. como él empezó a trabajar haciendo fotoperiodista de la guerra, se empezó a trabajar con los estudios Ealing, que ahora un poquito más de que lo hemos nombrado varias veces a ese estudio que es legendario, Sí. donde trabajaba otro director que es Alberto Cavalcanti, que le ayuda a conseguir un puesto. Los estudios Ealing es el estudio más antiguo del mundo porque fue fundado en 1902 y hasta el día de hoy sigue funcionando. Sí, en el 55 se vende, lo compra la BBC, después lo licencia, pero la BBC se había quedado con unos derechos de poder recomprarlo y demás, pero hasta el día de hoy se filmó ahí desde Basil Derden, Alexander McKendrick, hasta Shaun of the Dead, Notting Hill antes y demás. Claro, se sigue claro, usando claro. todo eso y se sigue haciendo como una escuela ahí adentro Sí, de sí, experimentación cinematográfica. Y en ese momento se consideraba a los estudios Ealing que estaban dirigidos en ese momento por como subdirector que abarcó como la etapa de oro de los estudios, Michael Balcon, como una empresa especializadamente en un estilo narrativo muy, muy específico. Es más, tenían como una plaquetita antes de venderlo que decía, hasta el momento de venderlo, que decía, aquí durante un cuarto de siglo se rodaron muchas películas que proyectaban Gran Bretaña y al carácter británico. Como una especie Claro. de ahí de decir qué es lo que hacía ahí adentro. ¿Se habrá hecho, por ejemplo, Aventura Malgache, alguna de esas? O eran, Justo. o eran francesas, quizás, no sé. Sí, Pero bueno, puede justo ser, aparte ¿eh? del Sí. Estado medio Sí, sí, yendo de un lado Entre Francia e Inglaterra, y, sí. sí, Claro. y además con Sí. Alemania y demás, pero bueno. Pero alguna de esas sí, de Hitchcock deben estar por ahí. Yo no vi ninguna, porque tenían como otro estilo. Sí, no son películas. Y duran 1 hora. Sí. Películas. Y sí. Claro, porque ahí va al estilo que es como que al principio producían películas de alto perfil de la guerra y posteriormente, después de los 40, muchas comedias, que eran así como medias subversivas, alocadas, con burócratas malvados y demás. Slocum, al principio, como decía, empezó a aportar a los estudios material para los noticieros y luego, como ya tenía un trabajo muy fuerte como documentalista, lo contratan. Y su primer trabajo es para una película llamada Champagne Charlie, de Cavalcanti también del 44, que empieza a ser como una especie de ayudante, pero también, como necesitaban algunas cosas, lo dejan filmar un par de secuencias que necesitaban refilmar y más como una especie de segunda unidad. Slocum, este fue su primer trabajo, filma 84 películas a lo largo de 47 años. Es una locura. Sí. Slocum dice que igual que el sistema que tenían los estudios Ealing bajo Michael Balcon era muy restrictivo porque normalmente no dejaban que trabaje la gente por fuera del estudio. Como que vos tenías un contrato y no podías hacerte por andar trabajando por ahí afuera. Como una especie de sindicato casi. Casi como también a los actores, ¿no? Al principio también que los tenían como Sí. casi captivos. Sí, los exclusivos, estudios, totalmente. Lo cual le impedía iniciar una carrera como director, algo que en ese momento él estaba considerando, como largarse a dirigir. Algo que remarca Richard Attenborough, otro del podcast, básicamente, ¿no? Que siempre lo nombramos, es que gracias al trabajo que tenía Slocum en los noticieros y demás, introdujo un poco la realidad a los estudios, criticándole un poco de la teatralidad, de que estaba todo muy acartonado y demás, y empezó a darle como energía un poco más viva. Que era algo era un estilo que tenía Ealing, pero Slocum viene a moverlo un poco de ahí. Y se nota mucho en su filmografía porque pasa por todos los géneros. Pasa desde el terror, desde Dead of the Night, que es esta peli dirigida por Cavalcanti, Basil Derden, Robert Hammer y Charles Crichton. Guarden todos esos nombres porque con todos después va a trabajar. Casi como una VHS en ese momento. Totalmente, de las VHS. Que dice que, bueno, que la película tiene mucho contraste, era flexible porque había un montón de estilos y demás. Eso es lo que decía la gente. Es un peliculón de varios segmentos, véanlos por favor. Después pasa para Saraband for Dead Lovers de Basil Derden, me pongo de pie, con el gran y querido Stuart Granger, que, ya que lo nombro, recomiendo una película que se llama The Man in Grey, que es una peli de Leslie Arliss del 43, que a mí me gusta mucho,
que una peli que los ingleses hacen en esa época, como todos se van a la guerra, los estudios empiezan a producir películas con mujeres fuertes y demás, porque las que estaban trabajando y todo eran las mujeres, Claro. y que sean otra cosa que no sea la guerra para distraernos un poco, y salen muchas buenas películas, y una que a mí me gusta mucho de Stuart Grimshaw, que se llama The Man in Grey, la encuentran por ahí, es muy fácil, muy linda. Y para Sarah for Dead Lovers, que la rodan en Technicolor, elige otra cosa, es loco de hacer con el Technicolor bastante más sombrío, más sobrio, algo que era inusual para esa época y que Slocum recordó muchos hace 10 años atrás, antes de morir, que era uno de sus mejores trabajos fue en esa película, sobre una relación una relación extramatrimonial condenada al fracaso en la Alemania del siglo XVII, que, nada, pasa por un montón de cosas. Y a Basil Derden, que es este director, que ya vamos a hablar pronto de alguno, pero lo tengo notado de que empecé a hablar con ustedes, de hablar algún día, que a mí un par de películas me gustan mucho, como The League of Gentlemen y Shapir. Dijo Slocum que era el director más competente de los que había trabajado, uno de los ¿Quién? más... Perdón. Basil Derden. Ah, ok. Sí. De los que trabajó en el Ealing fue como uno de los más competentes, que era no saco, Basil Derden, un genio. Y también pasaba por la comedia, como otra película que va a venir pronto acá, que si pueden vayan guardándosela y viéndola, así la charlamos un día, que es The Lavender Hill Mob, de Charles Crichton, que es una película de robos. The Man in the Suite, que es de Alexander McKendrick, y un drama discreto, que es la obra de Alexander McKendrick, la obra maestra, que es Mandy. Y después pasa hasta oestes en Inglaterra, como de Titty Phil Thunderbolt, casi como de todo. Género que le tiraban por la cabeza, Sí, y sí, luego, sí. pum, tiraba la suya y iba para adelante. Una cosa muy camaleónica, medio como el personaje de Alec Guinness en King Hearts and Coronets, no sé si la vieron, Sí. es que Alec Guinness hace como 8 personajes, que hay en un momento que hay como 6 en pantalla, que... Como Franchella. Bueno, Sí. claro que sí, lo mismo. Que era un efecto, en un momento que hay 6, creo que eran 6 Alec Guinness en pantalla, no, 8 eran. Lo que hacen es que lo filmaban simultáneamente tapando partes de la cámara y para que nadie le mueva la cámara de un día a otro, el loco se cierra en el estudio y se duerme ahí para que nadie toque nada y al otro día poder seguir filmando y que no se le desarme todo el efecto que habían armado. Para hacer DF tienen que estar medio loco, Sí, creo, ¿no? y te tienen que gustar las matemáticas. Sí, también. Pero digo, la locura es una cualidad, creo. Sí, y ahora Sobre espera todo los europeos, digo, ¿no? Porque hay un montón de europeos de más o menos de esta misma época que están muy, muy locos, ¿no? Sí, bueno, hablamos ya un par de húngaros en Sí, su claro, momento por y eso, demás. Laszlo Kovacs, el otro, ¿cómo se llama? El que trabajó con De Palma, Blowout y todas esas. Sí, está, que es Vilmos sí, Sigmund. Es. Vilmos Sigmund, sí. De ambos hablamos una vez. Excelente. Sí, genios. Y Haskell Wessler también, ¿no? Otro. Otro demente. Es Y- el peor por ahí. ¿No? Sí. No lo quería nadie. Sí. No, porque él hincha No, pelota. es que sí. Sí. Es que sí, mucha presión también reciben y Sí, también, claro. bueno, también querés que se vea eso. Bueno, y justo de Lavender Hill, que hay una secuencia que es muy, muy maravillosa, que ahora la cuento un poquito, después vamos a charlar pronto de esa película, que Scorsese decía que le gustaba mucho, y a mí me parece hermosa que es esa secuencia, que es la persecución por la Torre Eiffel en Lavender Hill Mob, que es donde Alex Guinness y está con el Holloway, creo que se llama el otro actor, empieza que vuela un sombrerito, gira la cámara y están bajando las escaleras de la Torre Eiffel con una velocidad y con, tipo, vas viendo como que están bajando una escalera caracol, que es una locura, una película con Alex Guinness, Stephen Holloway y Audrey Hepburn, que trata de un robo de lingotes de oro por un cajero de un banco que se les ocurre una idea loca de cómo vamos a robar un montón de oro y tal, muy, muy divertida y se ve espectacular. Y a veces Slocum decía que los formatos en pantalla ancha, como había hablado antes, ya habíamos hablado del Technicolor, pero ahora hablamos de pantalla ancha, eran muy restrictivos para él porque era un quilombo manejar ese formato. Y él usó el Technirama, ahora vamos a explicar un poquito qué es, en una música llamada Davy, de Michael Relf, que decía que la cámara para usarse un bloque de pisos, que era imposible, era dificilísimo comprar una toma porque era un armatoste gigante, que era un sistema que había realizado Technicolor, que Technicolor es un sistema de color, que filmar en 3 distintos colores, en 3 distintas celuloides que después se pegan y son unos colores que son maravillosos, pero el Technirama era lo que era después también como el VistaVision, ¿no? Como que ahora también se filmó One Battle of Another o de Brutalista Claro. el otro año, que es usarlo en horizontal,
y hacer que el formato sea mucho más ancho y ganar más usando, Resolución, sí. claro, usando el mismo fílmico, tener más resolución al filmar en pantalla ancha. Que bueno, también después en Star Wars y demás adaptaron muchas cámaras que filman así para poder superponer todos los efectos. Una locura. Y es loco, pasó tanto tiempo en Ealing que después cuando Ealing se vende y se quedan todos como en la calle porque hay como una reestructuración dentro del estudio en el 55, dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque todos habían quedado muy encerrados en el estilo del estudio y nadie tenía la fe de que pudieran salir un poco del estilo y de que si fue una prisión trabajar tanto tiempo ahí adentro, pero es loco, dice, bueno, había que comer y no había tiempo para sentimentalismo, así que había que hacer algo para hacer. Así que el tipo va para adelante y empieza a filmar un montón de películas que también, aportando su sello y demás, con el cual las actrices y las estrellas de ese momento lo amaban porque decían, nadie me filma igual que Douglas Slocum, como yo nunca quedé tan bien en una película, como Leslie Caron del Room con forma de L, de Ale-Jet Room, Diana Dors en Dance Hall, también de Crichton y de varias fórmulas anterior, y con Katharine Hepburn en The Lion in Winter, por la cual ella gana un Oscar, que dice que el loco dice, aprovechaba esa cara que tenía, esos huesos y demás, y también con el vestuario y demás. Hepburn se ve espectacular, ya era grande para ese momento, ella bellísima, bellísima. Y otra película que les recomiendo de Douglas Slocum, haciendo fotografía, es una de Joseph Losey, que es The Servant, del año 63, que no se puede creer esa película. Muy bueno. No se puede creer, porque además de agarrar y filmar un montón de cosas con unos espejos cóncavos convexos que además muestran mucho más de lo que hay en el escenario, que es dificilísimo esconder luces y cámara, hay un montón de planos que son larguísimos, con unos movimientos que son imposibles, casi 5 minutos y demás. Y lo que hace Slocum era que mejoraba todo y mezclaba todo su estilo y lo ponía al servicio de más. También hizo la fotografía de una película que ya charlamos de robos, de Italian Job, del querido Peter Collinson, que la original, ¿no? La original con no hay otra. Yo la otra nunca la vi. No, yo tampoco. Es como de Fly of muy genérica igual, ¿no? Sí, o de Phoenix. Esas sí vi las dos, pero... No, me quedan las remakes, las tengo que ver. No, pero es mejor la del vuelo del Fénix, la nueva, que la de Italian Job. La nueva. Bueno, no vi la nueva Italian Job, pero sí, es probable, sí. Claro, sí, entre remakes gana una mejor que la otra, sí. me imagino. El productor le dijo Michael Daly que se necesitaba un trabajo muy mecánico y muy eficiente, y lo llamamos a Douglas, que sabemos que iba a cumplir. Y Douglas lo que hace en los 70 y 80 es hacer de todo lo que se le cruzara por el camino, lo agarraba. Películas de gran presupuesto, lo que sea. Hizo la película de Blue Max, que yo no la vi, del querido Guillermin, que es esta película de la Primera Guerra Mundial, de aviones y cositas. El Gran Gatsby, de Clayton. Sí. Esa se ve muy bella. Robert Redford. Sí, señor. Claro, esa. Sí. No, claro. Rollerball, de Norman Jewison. Sí, es muy buena eso. Con James Caan. Acá dejo para ustedes que son más especialistas que yo, esta peli no oficial de James Bond, que es Never Say Never Again. La díscola. Sí. Nunca digas nunca jamás, también hizo la fotografía de esa. Ahí vemos que iba para todos lados y Douglas, y ahí hay un poco lo que decía Spielberg de podía ser lo que sea. La banco esa Bond, yo. Sí, es correcta. Es una remake del argumento de Operación Trueno. Claro, ese mismo guión. Aparte de un juicio que ganó James McClory. Exacto. Y se hace una ramita por ahí y aparece esa. Casi hace una más. Es que él estaba... compró los derechos de esa novela. Que le quedaron en propiedad. Claro, que le quedaron. Y cuando hicieron Operación Trueno se asociaron con McClory para poder hacerla como parte de la saga principal. Pero después él tenía derecho a usar todo eso solo. Claro, tenía que tener mucha precisión de hacer exactamente el mismo argumento, pues se iba un poco. Sí, claro. Podían hacer juicio Bárbara Broccoli y demás. Y el problema es que en ese argumento estaban por primera vez Blofeld y un par de elementos que él después impide a los productores oficiales usarlos. Por eso desaparecieron de la saga por mucho tiempo. Poniéndose pies en las puertas de cada uno del otro, ¿no? Básicamente. Ahí estamos viendo un plano maravilloso. No, de Indiana Jones y la última favorito. cruzada. Una de mis películas favoritas de la vida. Ahí termina Indiana Jones. Ahí sí, más o menos. Sí, claro, sí. No sé qué más hay. Bueno, también hace la fotografía de otra más con James Wilson, de Jesucristo Superstar, que es otra película. No hace falta.
Está bien. Escuché mucho el disco, pero la peli no me interesó mucho. No. La banda sonora es distinta a lo que se escucha en la peli, porque tiene cosas Más de rock. disco, ¿no? Sí, Ah, más rock, más ok. rockera, sí. Hay otra que me olvidé de nombrar, que es de Guns Batasi, que es con Richard Attenborough, que Attenborough decía que filmaron como en el lot de Londres con todo nublado y demás, y el chabón hizo que se parezca a África todo eso. Maravilloso. Bueno, bien. Dice, estaba todo nublado, y tipo, no había nada y parecía que estaban soleados, muertos de calor, todo árido. Y estábamos ahí atrás, pusieron unas palmeras y ya está, espectacular. Pero bueno, la verdadera oportunidad, si se le puede llamar oportunidad, a que la termine de pegar el Douglas Slocum con tremenda carrera, es cuando lo llama Spielberg para hacer la segunda unidad de Encuentros cercanos de tercer tipo, y que queda tan impresionado Spielberg por todo el trabajo que, pues Slocum en ese momento ya tenía 70 años, cuando lo llama. Dice que no sabían cómo hacía para seguirle el ritmo a Spielberg, que filmaba rapidísimos. Ahora se me olvidó el nombre. Kathleen Kennedy, el ex marido que también producía. Frank Marshall. Gracias. Sí. Y también dirigía, Viven, una de las películas. Sí. Que él estuvo en el rodaje y te decía, yo no sé cómo hacía para seguirle a Spielberg que filma rapidísimo, porque pone acá, Pensemos que filma Spielberg acá. en esa época tenía menos de 40 años todavía. Sí, Estaba claro. en On fire. su mejor momento. Me parece menos de 30. ¿En Encuentros cercanos? Sí. Ah, ¿qué Del 77. Ah, claro, no, se me fue a los Ahí 80 nomás. la mente, Sí, claro, sí, no, sí. mucho más chico, claro. Y el viejo con... No, perdón, 79. Pero ok, bueno, pero sí, andaba por ahí, sí, 30 y 30 pico como tenía, mucho, sí, 30 sí, como sí. mucho. Sí, porque Tiburón tenía 28. Sí. Ahí nomás. Y Slocum les siguió el ritmo, pero bueno, ahí cuando lo llama para Indiana Jones, cuando ya Slocum tiene 70, dicen no lo pueden creer porque le seguía el ritmo todo cuando ya él es editor de fotografía, que Spielberg filma muy rápido y el tipo, dale, sí. Y algo que no hacía Slocum es ver medir la luz con el fotómetro. Ah, ¿cómo así? Lo miraba así. Hay de esos, sí. Miraba sí. y decía, y Spielberg le pregunta, ¿ya estamos? Sí, dale, vamos. Y tipo, no usaba fotómetro para medir nada. Pensemos que era fílmico, ¿no? No, Un error sale plata. Sí, exacto. sí, no se ve. Al otro día ves el daily del día anterior, o a 2 o 3 días, aparte de donde han filmado, hasta que vuelve ese material a verse para proyectar. Tipo, che, no se ve nada de lo que hicimos hace una semana. Sí, salió quemado o salió oscuro, sí. Y el tipo no usaba fotógrafo, solo miraba y ya sabía lo que le iba a salir. Un genio espectacular. Y cuando rueda su última película, que es esa que veíamos recién, que es Indiana Jones y la última cruzada del 89, ya tenía 75 años. Y Kaminsky, Janusz Kaminski, dice que bueno, intentó para esa película que no consideramos dentro del canon de Indiana Jones, pero que es mejor que la última, tratar de, bueno, hacer algo similar a lo que hacía Slocum, que es algo como un paréntesis muy, muy especial, porque parecen películas filmadas como lo que querían hacer Lucas y Spielberg, esos seriales de hacía 40 años atrás. Sí, claro. Y la peli tiene un estilo totalmente distinto a cómo se ve, a cómo está filmada y más. Son hermosas. Pero la 4, ¿vos decís que continúa con ese estilo? No, eso decía Janusz Kaminski, para mí no tiene nada que ver. No, para mí se nota. Sí, Parece en video más o menos. Sí, casi, sí, hay cosas que no se parecen nada. Pero bueno, también por la historia tampoco ya no se parecen. Y sí, ya no te conectás de ese lado. No. Sí. Y la última que no es de Spielberg, menos todavía. Sí, también. Tiene sus momentos, pero no llega a terminar de hacer una película. Una de las cosas que le criticaban a Slocum es que no tenía un estilo propio y, como hablamos de muchos directores que queremos mucho, cuando no te pueden encasillar en una cajita de vos haces todo esto, vos haces todo otro, sos una tendencia a quedar en el olvido. Y bueno, algo que le puede pasar a Slocum es quedar que nadie lo termina de ver porque bueno, no se caracterizaba por algo, sino que era un tipo que hacía muy bien su trabajo y distintas cosas. Nunca ganó un Oscar, aunque varias veces estuvo nominado 3 veces por Travels with My Aunt de Cukor del 72, Julia de Fred Zinnemann del 77 y por Los Cazadores del Arca Perdida del 81. Me gusta la idea de Los Cazadores del Arca Perdida. Y no Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. Bueno, el título... Los Cazadores, pero después le cambiaron el título. Sí, si la compras en DVD así Sí. ya tiene el nombre que vos... Es como en las First plataformas Blood, ¿no? también, Que claro. también después, bueno, fue Rambo, no sé Sí, qué, sí, y el sí, personaje le termina ganando en la saga el nombre y aparece. Sí. Pero bueno, para mí su versatilidad era un poco la fuerza que tenía el tipo y poder hacer un montón de cosas. Aparte de 50 años filmando, no paraba Trabajó nada. con Polanski también en La Danza de los Vampiros. La danza de los vampiros, sí, señor. Pero bueno, a partir de los 80, ahí empezó a tener problemas de visión. Slocum se le desprendió una retina, le operaron otro ojo y salió mal. Si ven los extras de las Indiana Jones, las primeras 3,
que son increíbles, son como 2 horas por cada película, son maravillosos. Ves que ahí está en la entrevista, Slocum está medio como cuidadito, está muy filmado, muy de perfil ahí para que no se le vea el ojito, Claro, que porque está él raro. deja de trabajar y muere como 30 años después. Sí, casi. un montón. Entonces, Sí. Es verdad, esos extras son espectaculares. Son espectaculares. Son peliculitas. Una maravilla. Sí, en un momento estaban un pack de Indiana Jones con 4 DVDs que eran las 3 películas Y los el extras. coso, y después cuando sale la cabeza de cristal lo cambian y yo lo quería, yo los había visto en su momento hasta que lo rastreé y lo conseguí, me quedé por ese DVD porque el de extras es una maravilla, una maravilla. Y Slocum fallece el 22 de febrero, como bien decía José, el 2016, un montón de años después, a los 103 años, por una complicación de una caída que tuvo, vivió con su hija y demás, porque bueno, ya no se podía, estaba casi ciego por esto que se le había desprendido una retina y porque le habían operado el otro ojo, estaba más ciego. Pero bueno, para no irnos con una nota alta, 2 planitos para recordarte, baja. 2 Indianas, sí, una nota baja, para irnos con un poquito algo más alto, 2 planitos de las Indiana Jones, que a mí me gustan mucho. Más allá del plano final de la 3, que es maravilloso, yendo con todos los caballos a la caída del sol, que es maravilloso. Elegidos por vos, ¿no? Sí, no, para mí, dos que me gustan de Indiana Jones. Uno es el del Templo de la Perdición, cuando Indiana es poseído, cuando bebe la sangre, que hay algo que se hace en el rodaje, que es tirarle una lucecita a los actores para que les brillen los ojitos. Si ustedes empiezan a ver las películas, siempre hay como unos puntitos que es un brillo, que generalmente es una luz que es una luz chiquitita. Ahora se hace con un teléfono, con un LED que le metes ahí abajo en una mesa para tirarle un brillo en los ojos y para que tenga un poco más de vida. Antes era un poco más complejo, pero en ese momento cuando Indiana Jones es poseído, él toma la sangre y la luz, vos ves que tiene la lucecita en los ojos y tum, la lucecita se corre y se sale y tum, claro, está poseído. Ojos negros. Se le va el alma, es espectacular. Algo tan simple que es de chico me acuerdo de ver eso y como no entendía ni qué era lo que estaba pasando. Algo parecía que cambiaba, pero sé que después entendí que claro, se le iban el brillo en los ojos. Es el concepto de lo artesanal que se fue perdiendo. Total. ¿no? Sí, con algo muy simple que claro. ahí entendés, tipo, mirá, se le fue y mirada, como decías vos, negra, poseída y ya está. Con algo muy simple, sacarle el brillo de los ojos, ya está. Porque uno conecta con los ojos de los actores, con los ojos de las personas, y ahí qué más para mostrar eso. Y el otro es el de la primera de los Cazadores de la Arca Perdida, que es cuando están todos cavando. Sí, el contraluces esa es cosa con el impresionante. sol de fondo. Iba a elegir ese yo. Sí. Es que es Indiana bueno. se pone el sombrero, ahí termina su silueta, están todos picando con picos y palas. Aparte es Indiana, es inconfundible. Es Bueno, un ícono. La silueta, todo. Y aparte está filmado con un tele larguísimo. Se supone que es un atardecer, no sé si lo habrán hecho así o no, pero es espectacular. Es espectacular. Ahí supuestamente es el Cairo, no se filmó en el Cairo, pero... Maravilloso. Capaz se filmó en Londres, porque, qué sé yo, viste, tenía como esa habilidad. Total, sí, claro, aparte necesitaba un poco de no tierra. lo llamó Kubrick para que le filmara Vietnam, que se notara que fuera Vietnam, no como... Aparte, fue otro Full inglés, Metal Jacket, digo. dos llamados por ahí para hacer algo. Pero decía, trabajó creo que casi siempre con el mismo DF Kubrick. Era también muy complicado Kubrick, porque él era fotógrafo también, entonces era ahí muy ya chapeloto, tenés, ¿no? Pero bueno, ¿qué son pusiste? impecables las películas de Kubrick igual. No, Determinada maravillosas. fotografía, digo. Sí, no me importa. No, hay un estilo marcado. Qué sé Y yo, si la actriz sufrió, bueno, lo lamento, había que hacerle escenas. Sí. Bueno, ¿Quién te manda a ser actor, no? sí, bueno, para que quede bien. Claro. Yo Pobres. creo que hubiera quedado bien igual, pero bueno. Son métodos. Contrafácticos. Claro, no Claro. podemos decir nada. Sí. Pero bueno, Bueno. ese era Douglas Slocum, que, bueno, una listita ahí para ver películas y vamos Un montón. a charlar un poco de alguna de estas que tenemos peliculitas de robo y demás. Bueno, te estás metiendo la presión vos solo. Yo Vos ves solo, que yo yo no te solo. estoy diciendo Es nada, que que vuelvas leyéndolo a sección, digo, me di cuenta. ya son 3 veces la que les dijiste. Bueno. Es como Beetlejuice. Está bien. Me di cuenta, tipo, esta estaba en la lista y fue como, bueno, ahora Bueno, hay una señal, bueno. así que... Acá la gente va a esperar la sección. Claro que sí. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Espero que sea el tema que estoy pensando que puse, porque la grilla está armada de hace 2 semanas. Como falleció el querido Robert Duvall el lunes anterior, y vamos a hablar de él más adelante en el programa porque merece que le dediquemos un bloque por lo menos, puse una canción de la película Vigilantes de la Calle. El título original era Colors, una película dirigida por Dennis Hopper, que a mí me gusta mucho. Sí. Es de las menos nombradas quizás de Duvall. De Hopper no, porque las películas como director de Hopper ninguna, creo que más allá de Easy Busco mi Rider, Destino, sí. no tuvo mucha llegada al público masivo. Pero esta es una linda película que es con Sean Penn, muy de ese momento, el problema de las pandillas en Los Ángeles.
y demás. Tema que a vos te gusta también. Me encanta esa película, pero me encanta además cómo comienza medio como una buddy movie, y después la película se va oscureciendo. Y la apertura de los títulos tiene una canción de la banda, que es una mezcla Tex-Mex, tejanos y mexicanos, que es Los Lobos. Vamos a escuchar a Los Lobos haciendo One Time, One Night.